Hola chicos, ¿cómo están? Espero que a pesar de las circunstancias se encuentren bien. Como ya saben, conmigo cursan prácticas de lenguaje 4. Si hay alguien nuevo, alguien que se haya sumado recientemente y no me conozca, mi nombre es Rebeca y como ya dije, conmigo cursan la materia de prácticas de lenguaje. Si alguno de ustedes tiene alguna duda de alguna consigna del trabajo, de la materia, algo que necesite saber, algo que no haya quedado muy claro, por favor no duden de consultar, así pueden realizar todos los diferentes trabajos y no se quedan, no se atrasan y pueden ir al día con los trabajos, ¿sí? Bien, vamos a hacer un brevísimo repaso de contenidos que estuvimos trabajando en el cuatrimestre pasado. Si ustedes recuerdan, habíamos trabajado, lo último que trabajamos fue texto. Habíamos visto qué son los textos, sus propiedades que debía tener si o sí un texto para ser considerado como tal. Dijimos también que hay una cantidad enorme, diversos, muchísimos textos. Y debido a esto, a la gran cantidad de textos, se hace como muy difícil poder ordenarlos, ¿sí? Y yo necesito de alguna manera ordenarlos. Es por eso que se elaboraron diferentes criterios de clasificación para poder achicar, para poder acomodar de alguna manera esa diversidad. Dos de los criterios que se emplean mayoritariamente son teniendo en cuenta la trama textual y las funciones del lenguaje. Si recuerdan un poquito, trabajamos con funciones del lenguaje. Función tiene que ver con la intención. ¿Qué intención tengo yo cuando hablo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Es informar? ¿Es expresar? Quiero hablar del código, siempre hay una intención y siempre yo escribo, siempre denuncio con esa intención. Y las tramas, dijimos que eran los diferentes modos de organizar el discurso de acuerdo con el propósito que tenga el emisor. Sería como el esqueletito que tienen los textos. De acuerdo a qué es lo que yo necesite, va a ser la trama que me va a ayudar a organizar mi texto. Bien, vimos la trama descriptiva, ¿sí? Que era fácil. ¿Se recuerdan? Ya la palabra lo dice. Se predominan las descripciones, ¿sí? Se hace foco en descripciones de objetos, personas, lugares. Hay muchos adjetivos acompañando los sustantivos. Bien. Recuerden que no hay tramas ni funciones, si los textos no son puros, sino que siempre predomina una trama por sobre otra, una función sobre otra. La que predomina es la que a mí me va a dar el tipo textual, ¿bien? La instructiva también fácil, recuerden que son diferentes instrucciones, su estructura también se utilizan muchas marcas gráficas, guiones, verbos en imperativo. También trabajamos con la trama narrativa, la trabajamos mucho más detallada, trabajamos en qué consisten las narraciones, por qué se caracterizan. La conversacional, también fácil, ¿sí? Implica una conversación, un diálogo entre dos o más personas, se van rotando los turnos de habla, también hay ciertas marcas gráficas que me hacen dar cuenta que lo que estoy leyendo y escuchando es una conversación. Expositiva explicativa, predominaba el referente, se informa de manera objetiva, se utiliza mucho la tercera persona, ¿bien? Y también vimos aquella vez la trama argumentativa, que tenía que ver con cierta idea, cierta postura del emisor sobre un determinado tema y su posterior defensa. Trabajamos con todo, hicimos pequeños ejercicios, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar acá, en la trama argumentativa. Bien, vamos a trabajar con los textos argumentativos. Nosotros argumentamos cotidianamente mucho, argumentamos desde que somos chicos, siempre o sin darnos cuenta, pero la estamos utilizando. La mayoría de las veces o en diferentes oportunidades necesitamos
explicar una tardanza, explicar por qué no hice determinado trabajo, por qué me gusta esto, por qué me gusta aquello, por qué esto sí como, esto no como, ¿sí? Siempre expongo mis motivos, mis razones y ahí ya estoy argumentando. Para cualquiera de estas acciones cotidianas, nosotros debemos argumentar. Es decir, que intentamos convencer, persuadir a otros acerca de cuál es nuestra idea, cuál es nuestra opinión, qué nos motiva a pensar eso. Bien. La argumentación, ¿sí?, siempre aporta razones para persuadir a otro utilizando diferentes argumentos. Bien, recuerden que es personal la argumentación, por eso es que yo expongo mi postura con la intención de generar algo en la otra persona. Como ya dijimos, está siempre presente en nuestro discurso. Ya sea en conversaciones cotidianas, inclusive cuando vemos la tele, si están dando temas polémicos, es normal que nosotros digamos nuestra postura, lo que pensamos, nos pareció bien, nos pareció mal, tenía razón, no tenía razón. ¿Bien? Bien, donde y cuando argumentamos, ya dijimos que lo hacemos cotidianamente, ¿sí? No siempre lo hacemos de manera formal, como lo estamos viendo ahora en este momento, pero la utilizamos mucho, muy seguido a este tipo textual. También se utiliza mucho en el campo judicial, ¿sí?, sobre todo los abogados, en cuestiones religiosas también, y en diferentes medios de comunicación cuya función, aparte de informar, es también crear determinada adhesión a la postura que se tiene. Como características así muy generales, podemos decir entonces, haciendo como un resumen de lo que estuvimos hablando, que la intención de este tipo es la de persuadir, ¿sí? Esa es la función que predomina, persuadir, convencer a nuestro receptor. Son textos que portan mucha opinión del emisor, ¿sí? Es lo que predomina. Y en relación a los temas, son variados, son temas de actualidad, de interés social, que presenta alguna problemática, la cual permite generar cierta polémica o generar el disenso. El emisor desarrolla, despliega una serie de estrategias para poder convencer a los receptores. Y también podemos decir que posee un carácter dialógico, ¿sí?, ya que hay como una confrontación entre un emisor y un receptor. Eso sería como características generales. En relación a su estructura, ¿sí?, debe tener una estructura. Vamos a hablar de su punto de partida, también lo van a encontrar como introducción, ¿sí?, yo prefiero punto de partida, que es donde nace, ¿sí?, se introduce el tema, ¿sí?, como una pequeña reflexión antes de llegar a la tesis. Que la tesis es la idea, en realidad es mucho más que una idea, ya que es algo que está reforzado por argumentos, la opinión que quien escribe va a defender, ¿sí?, con diversos argumentos para darle mayor consistencia. No es una idea somera, sino que es una opinión muy profunda. La tesis es importante que sepan que la pueden encontrar en cualquier parte del texto, no siempre la van a encontrar al principio, ¿sí? Puede estar en cualquier parte del texto e inclusive puede no estar escrita. A veces la tesis está implícita, es decir, lo que piensa ese emisor no lo dice textual, pero yo después de haber leído lo puedo deducir, ¿sí? Generalmente son cortas las tesis. Todo el resto ya pertenece al cuerpo argumentativo. Si no está escrita, siempre cuando leo está muy clara la postura que él toma sobre un tema X. Entonces yo la puedo reconstruir con mis palabras y decir qué es la idea que él defiende, la idea que él quiere exponer. Luego tenemos el cuerpo argumentativo. Allí se va a desplegar todos los recursos, ¿sí?, se van a desplegar los diferentes argumentos que se da para sostener la tesis. Acá sería como el desarrollo de por qué yo pienso lo que pienso, ¿sí? Esta parte se llama cuerpo argumentativo o también la demostración. ¿Por qué? Porque demuestro de una manera retórica lo que se piensa en la tesis. Y por último tenemos la conclusión, un cierre del tema
muchas veces se vuelve a insistir en la conclusión, yo vuelvo a insistir en la tesis, a reafirmar lo que pienso, ¿sí? Lo dejo claro en esa última parte de mi texto, ¿bien? Entonces esto sería la estructura, punto de partida, tesis, cuerpo argumentativo y conclusión. El texto también lo tiene en el trabajo, es a modo de ejemplo sobre todo de las partes, ¿bien? Porque después tienen consignas donde deben reconocer y donde también deben producir, ¿sí? Acá, por ejemplo, desde acá hasta acá sería la introducción, nuestro punto de partida. En estos 3 renglones estaría la tesis de quien escribe el texto, su postura, y todo esto es el cuerpo argumentativo, ¿sí? Acá hace toda la defensa de por qué piensa lo que piensa. Y por último, tenemos nuestra conclusión. Bien, acá cierra, reafirma el tema, vuelve a insistir para dejar claro la idea, la tesis sostenida por él mismo. Bien. Estos serían los principales aspectos que vimos en el primer trabajo, ¿sí? En la próxima clase continuemos desarrollando nuevos aspectos que fuimos sumando a la misma temática. Ya saben, ante cualquier duda, no duden en hacérmelo saber. Nos vemos, nos reencontramos de nuevo en la próxima clase.